Claudio es especialista en política internacional. Queríamos, Elio, que nos ayude a comprender la magnitud de lo que ha trascendido de este encuentro bilateral, mano a mano, en Bali, entre los dos presidentes más importantes del planeta, probablemente, Biden y Xi Jinping. Claudio, enorme placer. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Paulino. Buenas tardes, Eleonora. Un gusto saludarlos. ¿Primera impresión? La primera impresión es auspiciosa. Era un encuentro muy esperado. Nunca habían estado cara a cara, salvo en los tiempos en los que ambos ocupaban vicepresidencias, ¿no? Pero como primeros mandatarios nunca se habían encontrado personalmente. La verdad es que los encuentros personales son irreemplazables en la política, en los escenarios políticos, siguen siendo un instrumento de un inmenso valor. Esta cumbre del Grupo de los 20 se presentaba como la cumbre de la Guerra Fría o de la nueva Guerra Fría, otra vez el mundo partido en dos o en tres, ¿no? Como fue en los tiempos de la confrontación este-oeste, ese borroso tercer bloque que nació de la cumbre de Bandung, precisamente en el país donde hoy se está realizando esta cumbre, o sea, en Indonesia, allá en 1950, el llamado bloque de los no alineados. Bueno, ahora se presentaba la amenaza de un mundo partido, aunque ya no ideológicamente, sino en términos de autoritarismo y no autoritarismo, un bloque autoritario con China y Rusia a la cabeza, un bloque democrático con los Estados Unidos y la Unión Europea a la cabeza, y luego un resto del mundo con los latinoamericanos sobre todo, bueno, yendo como en su momento los no alineados entre una campana y la otra. Y sin embargo, el encuentro personal entre Biden y Xi Jinping, con una agenda tan compleja como la que le tocó afrontar, tuvo como primeras señales emitidas al exterior señales medianamente alentadoras, señales que parecen decir que habría posibilidades de entendimiento para conjurar por lo menos los más oscuros y amenazantes fantasmas que andan rondando por el mundo de estos días. Claudio, contanos más allá de esto que muy bien estás explicando, ¿no? De la importancia de, bueno, en términos diplomáticos, en términos personales y lo que significa para el mundo esta imagen que estamos viendo y este saludo ya de por sí. Digo, ¿qué otras cosas trascendieron de esto? Porque fue una reunión de, tengo entendido, cerca de 3 horas. Así es, un poco más de 3 horas, lo cual ya en sí mismo es una señal muy alentadora, Eleonora. Que el largo haya sido ese, quiere decir que se zambulleron en una agenda donde hay temas que hasta resultan expulsivos, en el sentido de que plantearle a Xi Jinping el tema derechos humanos en el Tíbet, derechos humanos de los uigures en Xinjiang, la situación en Hong Kong, cómo retomar, cómo volver un poco atrás y retomar los acuerdos vigentes que en su momento hicieron Deng Xiaoping y Margaret Thatcher sobre lo que era el traspaso de la soberanía. Esos 3 temas nomás ya generaban una dificultad muy dura de afrontar en esa mesa de diálogo. Sin embargo, se tocaron esos temas, se tocaron temas aún de mayor complejidad, por ejemplo, Taiwán, el caso Taiwán. En estos días, Xi Jinping, o en estos últimos meses, Xi Jinping ha estado permanentemente dándole señales al mundo de que el ejército chino se está preparando para una eventual guerra. Ya en la última escalada de tensión por la cuestión Taiwán, que sucedió a propósito del viaje de la titular de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, la demócrata Nancy Pelosi,
a Taiwán. Bueno, eso provocó una escalada en la que se vieron ejercicios militares de una escala mucho mayor a todos los que anteriormente ha hecho China cuando ha querido marcar el territorio y decir la cuestión Taiwán es algo exclusivamente chino, que nadie meta sus narices aquí. Bueno, acá con Nancy Pelosi en Taipei, los ejercicios militares que se vieron eran ejercicios de una ocupación, o sea, de un proyecto de invasión. Si uno sigue todas las declaraciones posteriores de Xi Jinping, podemos deducir que claramente está preparando al mundo para que sepan que en algunos meses, yo creo más bien en algunos años, pero no dentro de demasiado tiempo, dentro de lo que sea todavía la era Xi Jinping, el ejército chino va a recuperar la soberanía plena sobre la isla de Taiwán. Así de tensa estaba la situación. Esta era una mesa que se presentaba con interrogantes porque Xi Jinping viene muy fortalecido, acaba de convertirse en un Luis XIV prácticamente en el último congreso del Partido Comunista. La imagen de cómo lo hizo sacar del Gran Salón del Pueblo, como se llama, donde se hacían las deliberaciones, ahí junto a la plaza de Tiananmen, al expresidente Hu Jintao, bueno, fue una imagen que trajo recuerdos maoístas, ¿no? Mao Zedong actuaba de ese modo, lo había aprendido de Stalin. Kim Il-sung actuaba de ese modo en Corea del Norte y lo hace su nieto Kim Jong-un, que empezó a consolidar su poder haciendo sacar de la sala brutalmente a Jang Song-taek, que era nada menos que su tío. Esas demostraciones son demostraciones de poder absoluto de corte autoritario. Venía con ese empoderamiento Xi Jinping, mientras que desde los Estados Unidos podía llegarle un presidente muy, muy débil, porque si las elecciones salían como vaticinaba Trump o como vaticinaban las encuestas, bueno, hubieran quedado arrasados los demócratas, pero hubo una reacción de último momento de los demócratas que salieron a conjurar la ofensiva ultraconservadora y lograron un empate heroico que hizo que Biden pudiera llegar a Indonesia fortalecido, y la verdad es que eso se notó en la mesa de este diálogo. Pudo hablar de Taiwán, pudo hablar de Ucrania, la obsesión de Biden, la que hizo peligrar Nancy Pelosi con su visita a Taiwán y esa escalada de tensión justo cuando Anthony Blinken, el secretario de Estado, llevaba semanas de esfuerzos denodados para lograr que Xi Jinping no respalde, no ayude a Vladimir Putin a salirse con la suya en Ucrania, ¿no? Una agenda muy difícil y sin embargo las primeras señales dan la sensación de mostrar que hay algunos caminos posibles de recorrer para un entendimiento que le eviten al mundo una nueva versión de la confrontación este-oeste, esta vez partido entre autocracias y democracias. Que no es un dato menor y algún día vamos a profundizar en ese aspecto. Un enorme abrazo, Claudio. Admiración por la pasión y por el conocimiento. Abrazo grande, Paulino. Abrazo grande, Leonora. Muchas gracias por el llamado. Hasta la próxima. Estaba viendo en el repaso de la elección norteamericana, que al pasar dijo Claudio, un cuarto de los jóvenes menores de 29 años votaron. Es la mayor participación de jóvenes en muchos años. Sí. El voto es optativo, vale la pena decir, en Estados Unidos. Sí. Los republicanos ganaron 90% de los estados rurales. Mira. Los demócratas, por oposición, ganaron el 90% de las grandes ciudades. Claro. Washington, Nueva York. Fue la mejor performance del Partido Demócrata en mucho tiempo, pese a todo lo que se habló en la previa. Y fue una de las campañas más caras. Mirá. Post-COVID. Fue una de las campañas más caras también. Nada, semblanzas de una elección que resta dilucidar algún detalle no menor, como la composición final del Senado, pero que ya todo el mundo sabe que ese control permanecerá en manos demócratas, mientras que los republicanos, por una ajustada, no amplia,
mayoría liderará la Cámara de Representantes. Y un resultado que sorprendió nuevamente. Digo, históricamente lo que estamos viendo en el mundo es que nada está dicho en ninguna elección. Y las encuestas... las encuestas claramente están fallando, pero que también debe tener que ver con la propia decisión de la gente hasta último momento. No sé bien con qué, pero hay algo que es universal, que está pasando en todos lados, ¿no? Sí. Que todo lo que uno prevé o cree no termina Quizá la sucediendo. pandemia marcó un punto de inflexión también en ese sentido, ¿no? Es muy probable, Javi, sí. Sí, puede ser. Porque claro, antes de la pandemia los oficialismos se imponían en todo el mundo. Acá en la Argentina también ha pasado, ¿no? Después eso cambió con la pandemia, ¿no? Bueno, en el caso de Estados Unidos sí se impuso sobre el oficialismo, dio Sí. de hecho, hasta históricamente las elecciones intermedias, los oficialismos siempre recibían un revés, tenían Exacto. problemas, y en este caso fue a la inversa, ¿no? Digo que la lógica cambió. Claro. Eso es un hecho. Sí, no hay en la previa nada, ¿no? Hoy es el Día Internacional de la Concientización de una de las enfermedades